La gracia soberana de Dios. Esa es la serie que nos ocupa en este tiempo. Y es tan importante esta serie que hemos dicho que una persona que asimile cada uno de los mensajes, no solamente que los escuche, porque igual podemos escucharlos, pero si no los vivimos, si no los aplicamos, no va a pasar nada en nuestra vida. Va a suceder cambios radicales en nosotros cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra. La gracia soberana de Dios. El tema de esta hora lo he titulado Pasados por el crisol. Pasados por el crisol. Hay un propósito que Dios tiene en medio de nosotros cuando nos permite pasar por pruebas, por aflicciones. Pero muchas personas se preguntan por qué sufrimos. ¿Por qué si nosotros somos cristianos? ¿Por qué si buscamos de Dios? ¿Por qué si asistimos a una iglesia? ¿Por qué si oramos? ¿Por qué si leemos la Biblia? ¿Por qué sufrimos nosotros como cristianos? Y quiero decirles que sufrimos porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito que tal vez no lo hemos podido entender, pero vamos a mirar un pasaje de la Biblia escrito por el rey David en el Salmo 139. Vamos a leer estos primeros 6 versículos, luego los vamos a estudiar de una forma detallada para extractar de ahí todas las riquezas, todo el tesoro que Dios tiene para nosotros. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 139, a partir del verso 1 en adelante. Dice la Biblia: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La razón principal por la cual muchos cristianos cuestionan a Dios cuando vienen sufrimientos a su vida o cuando vienen sufrimientos a alguna persona allegada, radica en que son personas que aún no han logrado, no han podido aceptar, no han podido conocer que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, es que Él tiene el control de todas las cosas. El problema de muchas personas es que en teoría creen que Dios tiene el control de todas las cosas, pero ellos no logran asimilar eso, no logran creer eso, porque ellos piensan, ellos creen que necesitan hacer algo, que necesitan buscar los recursos, buscar los medios, porque creen que Dios no es suficiente, y eso los deprime, porque no han logrado entender que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos definidos, que Él ya sabe qué es lo que va a hacer, que Él sabe por qué suceden esas cosas, y que en ocasiones Dios permite, escuchen esto, Dios permite que le sucedan cosas, es decir, que Dios permite que aún el enemigo haga cosas contra la vida de nosotros, y Dios las permite, porque sabe que lo va a utilizar para lograr su fin, su propósito con nosotros. Entonces, número uno, en ocasiones Dios permite que nos sucedan cosas, pero en otras es Dios mismo tratando con nosotros. ¿Notan la diferencia? Una es que permita que otros, que el enemigo, que sucedan cosas, y otra cosa es Él tratando de manera personal con nosotros. Y no logramos entender que detrás de esas pruebas Dios tiene un plan, Dios tiene un efecto, y el efecto final es formarnos a la imagen de Él. Eso es lo que Él quiere, pulirnos en muchas cosas. Pero entendemos un pasaje que ya estudiamos en días anteriores de Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, que todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Pero no lo logran entender, no lo logran recibir. Yo no recibo eso. O sea, yo no logro entender, en mi cabeza no me cabe, no codifican eso, no conectan con eso, que cómo así que esto que estoy viviendo me va a ayudar para bien. No entienden eso. Y claro, mientras no entiendan eso, van a estar todavía con muchas incertidumbres, van a estar dudando de Dios porque no conocen la soberanía. Y aquí el David, en el Salmo 139, vamos a estudiar en detalle entonces este pasaje, porque David es un hombre que ha tenido que pasar por muchos procesos,
que ha tenido que ser pulido, que ha tenido que ser perfeccionado. Y a esta altura, cuando escribe este salmo, él ya tiene muy claro, tiene muy nítido el conocimiento de Dios. Él sabe, escuchen eso, él sabe que Dios conoce todas las cosas. ¿Que Dios qué? Conoce todo. O sea, que Dios es qué. Que Dios es qué. Conoce todas las cosas. Que Dios es omnisciente. Es uno de los atributos de Dios, que Él es omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? Que Él qué, que Él conoce todas las cosas. O sea, nosotros tenemos que conocer, mira, no es un Dios de teoría, no es un Dios de venir a una iglesia y escuchar, no, tú tienes que tener un encuentro personal con Él, tú tienes que tener una identidad con Él, un conocimiento pleno de Él, y el primer conocimiento que nos habla en esta hora es que tú tienes que tener muy claro que Él conoce todas las cosas, incluyendo las cosas que te pasan hoy en día, incluyendo las cosas que te van a pasar más adelante. Diga conmigo, sí, Él las conoce. David lo conocía, y David sabía que no solamente Dios conocía todas las cosas, sino que Dios estaba en todas las circunstancias. Es decir, que él conocía a Dios como ¿qué? El Dios ¿qué? Omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que está en ¿qué? En todo lugar. Que está aquí con nosotros, que está en el momento de tu aflicción, Dios está en ese lugar. Que Dios está en el momento de la alegría, Dios está en ese lugar. Sí, porque Dios es ¿qué? Omnipresente. Y no solamente eso, sino que Él conoce las circunstancias y Él obra en las circunstancias. Entonces lo conoció como el Dios que obra en todas las cosas. Entonces lo conoce como el Dios que omnipotente. Y sabe que si Dios cuida de los pajaritos, que si Dios cuida de los pececitos, también va a cuidar de nosotros, y mucho más porque somos sus hijos. Tener la claridad de esas cosas, de esos atributos de Dios, que es omnipresente, que es omnisciente y que es omnipotente, nos permite descansar sabiendo que Él es soberano, que tiene el control absoluto ¿de qué? De todas las cosas. Y cuando yo logro entender eso, entonces yo digo, Señor, yo voy a descansar en ese conocimiento, porque sé que tú lo puedes, porque sé que tú lo sabes, porque sé que tú estás. Y esto que estoy pasando hoy lo entrego en tus manos, Señor, porque sé que tú vas a obrar en tu tiempo y a tu manera, como Él quiera. ¿Eso es claro para nosotros, por favor? Entonces David, que entiende eso, que tiene el concepto claro, escribe lo que vamos a leer. Oh Jehová, versículo 1 del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado. Tú me has examinado. ¿Y qué es examinar? Examinar, el original de esa palabra examinar, es que penetra hasta lo profundo del corazón. Entonces David dice, Señor, yo sé que tú penetras hasta lo más profundo de mi corazón. Tú examinas todo. Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. ¿Sí sabían eso o no? Dios sabe en este momento qué hay en tu corazón. Y tú puedes estar allá y yo puedo estar acá. Aparentemente estamos bien, pero solamente Dios sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu corazón. Dios sabe la angustia, la preocupación, el afán, la ansiedad. Dios sabe, Él escudriña. Tú no le puedes decir a nadie si quiere. Tú guardas herméticamente esa información, pero Dios la sabe, Dios la conoce. ¿Somos claros en eso? Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dice, oh Jehová, tú me has examinado. Y dice, y conocido. La palabra conocer aquí en el original es has mirado cuidadosamente, has observado cuidadosamente cada detalle. Este es el Dios que tenemos, amados. Cada detalle Dios lo sabe, Dios lo conoce, hasta el más mínimo detalle. Él observa, Él penetra en lo más profundo. Ha conocido, dice el verso 2, tú has conocido, has observado cuidadosamente mi sentarme y mi levantarme. Mire cómo es de Dios de hermoso. Conoce nuestro qué, levantarnos, todo lo conoce el Señor. Y como Él lo conoce, diga conmigo, Él cuida de nosotros. Eso es una revelación que tiene David. Es un conocimiento que nosotros debemos tener también, amados. Que Él tiene todo el cuidado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta palabra que dice aquí, entendido, es distinguir. Dios distingue nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sabe nuestros pensamientos.
nuestros buenos pensamientos y nuestros malos pensamientos. ¿Dios lo sabe o no? Él lo sabe. Él sabe lo que maquinamos, lo que pensamos. Él sabe, dice que has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, Él sabe, Él tiene todas las cuentas de todo lo que hacemos nosotros. En otras palabras, Él conoce todas nuestras andanzas. Él sabe por dónde andamos ayer. Él sabe por dónde andaste. Él sabe por dónde andé. ¿Es consciente de eso o no? Ahora, todo esto a qué nos está llevando? A que si yo sé que Dios conoce todo, entonces me tengo que guardar. Aunque los demás no me vean, aunque los demás no se den cuenta, aunque los demás no observen, aunque puedan engañar a todos. Ahora estamos mirando un Dios que es soberano, un Dios que es omnipotente, omnipresente, un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo. Él conoce nuestro andar, Él conoce nuestras andanzas. Y eso es lo que está diciendo David, versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, conoces todas mis andanzas. Dice, y todos mis caminos te son conocidos. Todos los caminos a Dios son conocidos. Es tan poderoso el Dios que tenemos, el Dios que estamos conociendo, que Él sabe exactamente cuántos cabellos tiene cada uno de ustedes. Conmigo es mucho más fácil, pero Él sabe. ¿Sí sabían eso? ¿Que Él conoce? Claro, Él conoce. Mire, entonces a mí eso me impacta de Dios. Escúchenme, me impacta eso de Dios, porque es un Dios que no se le escapa absolutamente nada, amados. Y cuando yo sé eso, yo descanso. Digo, ¿yo para qué me preocupo? ¿Yo para qué me aflijo? ¿Yo para qué me angustio? ¿Yo para qué salgo a buscar soluciones por todo lado? Cuando yo tengo el Dios todopoderoso que tiene cuidado de mí, que sabe, antes de que yo le diga algo, Él ya sabe. Eso es lo que dice la palabra, que por nada estemos, ¿qué? Afanosos. Que al contrario, lo que yo tengo que hacer es, en medio del problema, lo primero que tengo que hacer cuando encuentro un problema es ir ante la presencia de Dios y contarle, Señor, estoy en esto. Él quiere ser nuestro amigo. Él no quiere que lo veamos como el Dios lejano, el Dios inalcanzable. No. Él quiere estar más cerca que la persona que está a tu lado. Pero a veces nosotros, perdona la palabra, no echamos mano de ese beneficio que tenemos como hijos de Dios. Y por eso el Señor nos habla a través de este salmo. Conoce todos mis caminos te son conocidos. La omnisciencia de Dios, versículo 4. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Escuchen esto. Y aquí, oh Jehová, ¿tú qué? La sabes toda. Antes de que nosotros emitamos una palabra, nuestro Dios conoce las intenciones de lo que vamos a decir. Entonces tú le puedes decir a alguna persona, yo te amo, pero Dios sabe. Dios sabe si ese amor, si esa expresión de amor es sincera o está detrás de algún interés. ¿Sí es así o no? Claro. Lo mismo cuando tú le dices a una persona, sabes que yo te perdono. Dios sabe, escuchen, Dios sabe si verdaderamente ese perdón es sincero. Eso lo sabe Dios. La otra persona puede creer, ya me perdonó, pero Dios sabe que no lo ha perdonado. No, yo ya lo perdoné, pastor, yo ya no tengo nada en contra de él. Pero Dios sabe que todavía hay resentimiento, hay amargura, hay cosas que te están incomodando, hay un aguijoncito que está en tu corazón. Eso lo sabe Dios, aunque tú le digas a los demás que ya lo perdonaste. Dios conoce eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, por favor? Aún está la palabra en mi boca, aún está ahí guardada y tú ya la sabes, Señor. Él sabe la intención de nuestras palabras. Él sabe cuando tú le dices algo a alguien, cuál es la intención. Si la intención es herirlo con esas palabras, yo no le quise herir con eso. Pero Dios sabe que cuando le dijiste esas palabras es porque quería herirlo, quería ofender a esa persona. Pero Dios también sabe cuando tú dices una palabra que realmente es para bendecir a esa persona. Ese es el Dios que tenemos, amado. Todo esto ¿a qué nos está llevando? A que caminemos rectamente, a que ante Dios no hay nada oculto. Mire lo que sigue diciendo, versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? ¿De qué está diciendo? ¿Qué nos está mostrando Dios a través de este pasaje? Que tenemos un Dios que nos está ¿qué? Rodeando. ¿Para qué nos sirve saber eso? Saber que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos cuida. Dice, y sobre mí pusiste tu mano. Te estoy protegiendo.
No te preocupes, tú no estás sola, tú no estás solo. Yo estoy contigo, yo te rodeo, yo te cubro. Y aunque los demás piensen tener ventaja contra ti, no te afanes, yo estoy contigo y al final te daré la victoria. Es un Dios maravilloso. Dios sabe, mire, Dios sabe que tenemos debilidades o no. ¿Cuántos tienen debilidades? Claro, y Dios lo sabe más que nadie. Que somos polvo, porque Él fue el que nos creó. Y Él sabe que como somos débiles, como somos polvo, por eso tuvo que enviar a su Hijo Jesús para que podamos ser limpiados de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, porque nuestra fuerza ninguno nos podemos presentar delante de Dios como sin mancha. Precisábamos de Jesús, por eso Él lo trae, por eso Él nos lo coloca. Escuche lo que sigue diciendo, versículo 6. Tal conocimiento, ¿cuál conocimiento? De todo esto que estamos hablando, es demasiado. La palabra demasiado es que rebosa, no nos cabe en nuestra mente. Aquí estamos estudiando algo, pero es mucho más. Rebosa, dice David, maravilloso, es algo esplendoroso, es algo fabuloso para nosotros. ¿Qué es fabuloso para nosotros? El saber que tenemos un Dios que es maravilloso. Conocer a Dios, escuchen, conocer a Dios, pero conocerlo de verdad es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Pasa que nos han enseñado a conocer religión. Pasa que nos han enseñado a creer mitos, leyendas, mitologías, historias. Pero es que una cosa es eso y otra cosa es cuando tú llegas a conocer verdaderamente a Dios. Porque cuando tú logras conocer a Dios es maravilloso. Nadie te va a mover. Porque el único que puede cambiar vidas es Dios. No es ni una iglesia, no es ni un pastor, es Dios. Cuando Dios ve tu vida, cuando Dios verdaderamente tiene una relación íntima contigo, tú vas a sentir ese respaldo, esa cobertura. Y escúchame, es que una cosa es paliar en esta vida, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, y otra es saber que Dios está conmigo y que Dios me respalda, que Dios va conmigo. Y hay de aquel que se meta con un hijo de Dios, con un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, tienen problemas serios. Más les valía no meterse. ¿Por qué? Porque el que sale a nuestra defensa no es el abogado, no es el vecino, no es la comadre, no es el compadre, no es el novio, no es la novia. No, es Dios el que sale a nuestra defensa. Y esa es la convicción que Dios quiere que tengamos. Que no estamos solos, que no estamos desamparados, que no somos cualquiera que estamos ahí por accidente. No, somos hijos de Dios y Dios nos tiene en sus manos. ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? ¿Alguien puede decir, Señor, gracias por tanto amor? Ahora, eso es algo muy pequeño de lo que podemos conocer de Dios. Él dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que ¿qué? Las que ¿qué? Dios tiene ¿qué? Preparadas para aquellos que ¿qué? Que le aman. O sea, amados, cuando uno decide verdaderamente seguir a Dios, se tiene que preparar para ver cosas sobrenaturales en su vida. Ver el respaldo de Dios. Solo que nos enseñaron a seguir dogmas, a seguir tradiciones de hombres, pero eso es algo que es muy aparte a lo que es el evangelio, a lo que es Dios. Y eso es lo que David está mostrando aquí. Sí, mire lo que sigue diciendo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. Y uno de los adjetivos que tiene Dios es que es el Altísimo. ¿Qué es la palabra Altísimo? Altísimo, altísimo, es un superlativo, altísimo, que está por encima de todo y de todos. ¿Logras entender eso? Que tu Dios, que mi Dios está ¿qué? Por encima de todo y de todos. Por encima de nuestros enemigos, por encima de los problemas, por encima de las crisis, por encima de las deudas, por encima de los gigantes que se quieran levantar. Nuestro Dios, diga conmigo, es altísimo y está por encima de todo. Alto es. No lo puedo comprender. Ninguno de los que estamos aquí nos podemos preciar de decir yo conozco bien a Dios. No, nadie en esta tierra puede decir yo conozco 100% a Dios. Y por cuanto no lo conocemos, no podemos creer que somos autosuficientes para solucionar las cosas en nuestras fuerzas. Que necesitamos de Dios, que necesitamos conocer más a Dios, porque al conocer más a Dios, un mensaje como este, al conocer más a Dios, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué va a pasar con ustedes cuando salgan hoy? ¿Qué va a pasar? Que van a ser personas más de fe, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
No cuentos ni fábulas, no charlas motivacionales, no que les llenen el ego, no, es la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán, pero su palabra, porque es un Dios que es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios por los siglos de los siglos. ¿Alguien dice amén? Ese es nuestro Dios, amados. Por eso la invitación es verdaderamente centrémonos en conocer a Jesús, no otras cosas. Infortunadamente en muchas iglesias se habla de muchas cosas menos de Jesús, menos de conocer a Jesús. Se creen muchas cosas, se hablan de condiciones, se hablan de formas de vestir, se hablan de actividades que hay que hacer, de eventos que hay que hacer, de muchas cosas, y se ocupa el espacio de la gente en esas cosas y dejan afuera lo más importante, que es que verdaderamente conozcan a Dios. Cuando uno conoce a Dios, entonces cambia uno mucho. Entonces Dios lo transforma. Pablo es un ejemplo muy grande, y Pablo por eso oraba. Escúcheme, las oraciones de Pablo, las rogativas de Pablo por la iglesia era a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de los filipenses, de Colosenses. La oración de Pablo era: Señor, que te conozcan. Porque Pablo sabía que tan solo con ese detalle de verdaderamente conocer a Dios descansábamos, y ya no andábamos tan preocupados, ya no andábamos tan angustiados, no andábamos tan marginados, no andábamos tan resentidos. No, todo se lo entrego a Dios. Dios, tú harás. Y no estábamos cargando con eso. Por eso era la oración. Jesús decía: Señor, que te conozcan a ti como me conocen a mí. Un día Felipe le dice: Señor, déjanos conocer a Dios. Y se voltea a mí y dice: a ver, Felipe, ¿tú no sabes que si me conoces a mí, conoces al Padre? Tú solamente necesitas conocerme a mí. Y Jesús vino a esta tierra para dar a conocer a Dios. Ustedes ven todos los atributos de Jesús: amor, misericordia, compasión. Nunca vino a descalificar a nadie, nunca vino a desechar a nadie. Jesús, amoroso, señalaban a la gente, quería que los apedrearan, y Jesús tenía misericordia. Que nadie te condene, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué? Y no peques más, no sigan tus andanzas. Es un Dios que restaura, un Dios que da oportunidades. Es el Dios de la Biblia. Sigamos en el Salmo 139, versículo 7. Y ahí es donde nuestra fe tiene que estar fundada, mis amados. Escúcheme, tu fe tiene que estar fundada. Antes de que leamos esa parte, tu fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. ¿En quién tiene que estar fundado? No en la palabra de un hombre, sino en la palabra de quién? Y en el poder de Dios. Dice el Salmo 139, verso 7 en adelante: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ¿qué pasa? Allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué pasa? Allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. O sea, donde nos metamos, escúcheme, así nos metamos debajo de una piedra, ahí está el Señor. Nos podemos esconder de todo el mundo, que nadie me vea. Ahí está Dios. Es un conocimiento que nos debe llevar a algo que es muy interesante, amados. Eso no se trata de conocer: uy, ya conozco todo eso, uy, yo no conocía eso de Dios, uy, sí, ya soy consciente de eso. ¿A qué nos tiene que llevar esto? A que una vez conociendo esto, tenemos que caminar derecho. ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Y tu mamá puede ser engañada, tu papá puede ser engañado, pero Dios sabe todo. Mira que está solo, Dios sabe todo. Dios lo conoce todo. ¿Y cómo se llama eso? Caminar bajo el temor de Dios. ¿Cómo se llama eso? Es decir, tener la conciencia de que hay un Dios que tiene que ser reverenciado, un Dios que tiene que ser respetado, que con Dios no se puede jugar, que Dios lo conoce todo. Aún no está la palabra en mi boca, recuerda, y tú lo sabes todo. Todo lo permite Dios. Todo. Eso que ha pasado en tu vida, eso que estás pasando, Dios lo ha permitido. Que no lo aceptemos es diferente.
pero Dios la permitió. El profeta Isaías dijo en el capítulo 45, a la altura del verso 7, dijo algo que son tremendas palabras. El mismo Dios hablando, dijo: yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago paz y adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Al pueblo de Israel, escuchen esto, su pueblo, el pueblo de Israel, su pueblo consentido, el pueblo separado, Dios le permitió que a su pueblo, que a sus hijos le pasaran cosas tremendas. Era un pueblo que era idólatra, era un pueblo que era rebelde. Ojo con los rebeldes. Era un pueblo que era contumaz, testarudo, que veía las cosas y no, seguía renegando de Dios, que apenas pasan el desierto, lo primero que hacen es adorar y levantan una imagen, una estatua, un becerro de oro. Y fueron muchas cosas que fueron sumando. Y entonces Dios provoca, escuchen esto, Dios provoca una circunstancia para disciplinar a su pueblo. Quiero repetirlo. En ocasiones Dios provoca circunstancias para disciplinar a sus hijos. ¿Y eso duele? Sí. ¿Eso hace llorar? Sí. Pero a la postre les hará bien. Entonces el Señor levantó un hombre llamado Nabucodonosor, que era el rey de ¿dónde? Era el rey de Babilonia, y permite que su pueblo sea cautivo, y permite que sean esclavos, y son castigados, y el pueblo de Israel llora, y el pueblo de Israel se lamenta, pero Dios sabe que necesitan pasar por ese proceso para después hacerles bien. Y ellos lo entienden, ellos lo asimilan. Y yo tengo que entenderlo, tú tienes que entenderlo. Que si estás pasando por una disciplina, glorifica a Dios. Pastor, pero ¿cómo glorificar a Dios si estoy pasando por eso? Porque si tú sabes que es una disciplina de parte de Dios, debes estar feliz y gozoso, porque si es así, que Dios te disciplina, es porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios. Porque si no fueras una hija de Dios, entonces simplemente eras un bastardo o una bastarda. Y si pasas, eso dice la Biblia, y si pasas por la disciplina, es porque Dios te considera tu hija, te considera su hijo, y entonces tiene que disciplinar porque te ama. Tú no vas a disciplinar al que no es tu hijo, tú disciplinas a tu hijo, más Dios. Dice la Escritura que si nos dejas sin disciplina, bastardos somos. Y hay un pasaje que es tremendo, que está en el libro de Job, capítulo 23, verso 10, para que vayas allá. Es bueno que traiga la Biblia porque la puedes resaltar, puedes marcar. Job capítulo 23, verso 10. Si no tienes una Biblia, por favor levanta la mano si no tienes Biblia. Ahí hay unas Biblias que una persona de la congregación sembró unas Biblias para las personas que no traen Biblia, no para que la lleven, sino para que se acompañen aquí en la reunión. Es un buen hábito, es una buena costumbre como cristianos cargar nuestra Biblia. ¿Qué tal si volvemos a eso, amados? Porque es la palabra de Dios y tenemos que, porque yo puedo resaltarla, yo puedo marcar, este día Dios me habló y le pongo una fecha, Dios me dio una promesa, Dios me habló, Dios me exhortó, es importante. Escuche lo que dice Job capítulo 23, verso 10. Ya estudiamos la semana pasada Job. ¿Recuerda qué dijimos de Job? Llegamos a la conclusión que tal vez en esta tierra no hay un hombre que haya pasado por una prueba tan extrema como Job. Sin embargo, pasó por todas las pruebas y las aprobó. Y la Biblia habla algo aquí. Mire, no hay ningún hombre que haya pasado por una prueba tan extrema, humanamente hablando, como la que pasó Job. Y él tiene toda la autoridad para poder escribir lo que está aquí. Mas él, ¿quién es él? ¿A quién le haciendo referencia? Dios. Mas él conoce mi camino. Job tiene claro que Dios conoce su camino. ¿Tú tienes claro eso? ¿Tú tienes claro a partir de hoy eso? Si no lo tenías, ¿tienes claro que Dios conoce todos tus caminos? ¿Dios conoce todos tus pasos? Dice, mas él conoce mi camino. Y escuche lo que dice, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino. Él conoce el curso de mi vida. Él conoce mis pasos. Me probará y saldré como oro. Esta palabra probará es un vocablo hebreo que es la palabra barjan, con K, barjan. Y esa palabra barjan es probar el metal por medio de fuego.
Entonces Job está diciendo, Dios conoce mi camino, Él sabe todos mis caminos, los buenos y los malos, Él conoce todos mis pensamientos, Él, como lo sabe todo, entonces me pasa por el fuego, por ese barján. Y esa palabra barján también es investigar, es examinar. Entonces Job es claro, escuchen esto, que Dios lo pasa por el fuego para examinar lo que hay en su corazón. ¿Para qué Dios nos pasa por el fuego? Lo que hay ¿dónde? Jesús, ¿qué dijo? Bienaventurados, ¿qué me dijo? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Bienaventurados qué? ¿Y cómo está tu corazón hoy? Estoy enamorado. No. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Él conoce lo profundo, escúcheme. Él conoce, por favor, escúcheme. Él conoce si en tu corazón hay resentimiento, si en tu corazón hay avaricia, si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay celos, si en tu corazón hay codicia. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. ¿Y qué demanda Dios? ¿Qué está diciendo? Que Él quiere que tengamos un corazón ¿cómo? Limpio, que sanemos nuestro corazón, que entreguemos todas esas cargas a Dios. Pastores, que eso fue terrible lo que me hicieron. No importa, estamos conociendo a un Dios que es el que sale a pelear por nosotros, un Dios que te tiene en la mano y que no te va a soltar, un Dios que no va a permitir que tomen mayor ventaja de la que Él permita, un Dios que está con nosotros. Él conoce mi camino, Él sabe cuando mis caminos son buenos. Me va a probar por el fuego como el metal. ¿Cómo los va a probar Dios? ¿Cuál es el tema de hoy? Pasados por el crisol. ¿Qué es crisol? ¿Qué es crisol? No es fuego. ¿Qué es crisol? Es una herramienta, es un utensilio, es un tiesto, es un recipiente donde se coloca el metal y se coloca en fuego para que sea derretido. ¿Sí? ¿Qué es el crisol? El elemento, el material. No es el fuego. El crisol es el lugar, digamos, donde se coloca el metal para ser fundido, para que eso que es sólido termine convirtiéndose en algo líquido, y tiene que tener unos altos niveles de calor para poder fundir el metal. ¿Y para qué se coloca el oro ahí? ¿Para qué se coloca una pieza de oro en el metal? ¿Para qué se convierte en líquido? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? De entre otras cosas, para que al pasarlo por fuego se va a derretir, se va a volver líquido. Y lo que baja es el oro, y lo que queda encima, ¿qué es? Las impurezas, se conoce como la escoria. Entonces toman esa escoria y la sacan y dejan secar el oro, y cuando sale el oro después de ese proceso en el crisol, es un oro ¿qué? Puro, un oro de 24 quilates. Pero tuvo que pasar por ese proceso para sacar las impurezas, para sacar ¿qué? Las escorias. Entonces Dios permite que pasemos por el crisol, no sé cuál sea el crisol. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacar de tu corazón todas aquellas impurezas que están, que no te hacen bien y que no te permiten valer lo que verdaderamente vales. Porque oro hay mucho, ¿no? ¿Hay oro de qué? De 18, de 24 quilates, oro golfi, oro blanco. Pero ¿cuál es el que más vale? El de 24, ¿porque qué? Porque pasó, es mucho más puro. Y lo llevan al joyero y dicen, no, este es un oro de golfi. No, pero me lo vendieron. Lo estafaron, lo tumbaron. No es oro puro. Pero me lo vendieron como, es que brilla. No todo lo que brilla es oro. No te dejes engañar. Uy, es que es tan simpático. Uy, es que no sé qué. Uy, pásalo por el crisol. Y entonces vas a ver lo que hay en el corazón. Y Dios permite. Dios nunca nos va a dejar sin que eso que venga a nuestra vida sea aprobado primero. Y Dios ha aprobado. Y lo que pasa es que, a pesar que nosotros sabíamos que era golfi, lo quisimos mostrar como oro de 24 quilates.
y luego terminamos estafados, engañados. ¿Sí, así o no? A eso es lo que pasa. ¿Dios es bueno o no? Solo que nosotros somos a veces los que no acatamos. Dios conoce nuestro sentar, Dios conoce absolutamente todo. Bueno, dice Job, me probará y saldré como oro. Mire, esta actitud de Job me fascina y quiero aprender mucho de Job. Los caballeros que vinimos el lunes, tocamos Job, porque creo que necesitamos. Caballeros 6:30 los días lunes. Necesitamos estar pulidos, caballeros. Necesitamos valer lo que somos. Y Dios está haciendo cosas hermosas. Pero miren, me gusta el lenguaje de Job. Porque Job dice, escúcheme, me probará y saldré como oro. Dos cosas, me probará. Él es consciente que Dios lo va a probar. Mire que Job no dice, y reprendo esa aprobación, y ato esto, y no sé qué, y no acepto esto. No, él sabe que necesita. Señor, si tú consideras que debo pasar por eso, aquí estoy, Señor. Acepta. Pero se enseñaron a atar, ¿verdad? A desatar, a hacer guerra espiritual, a hacer no acepte eso, yo no acepto eso. No. Job es un lenguaje diferente. Pero mire el lenguaje, segundo, el lenguaje de Job. Dice, saldré como oro. Es decir, él es consciente que va a entrar a esa prueba, pero que va a ¿qué? A salir. Que esa prueba no lo va a matar, que esa prueba no lo va a acabar, que él va a entrar en esa prueba, en ese crisol, va a entrar, pero va a volver a salir. Es bueno que tengamos en cuenta eso, amados, que posiblemente Dios permita pruebas y vamos a estar ahí con la mejor actitud. Listo, Señor, porque yo tengo dos actitudes frente a la prueba. ¿Cuáles son las dos actitudes? Número uno, de bajar mi cabeza, de reconocer, sí, es que soy muy orgulloso, soy muy altivo, soy muy prepotente, soy muy autosuficiente y Dios tiene que, y esto que estoy pasando, Dios me está probando. Señor, gracias, lo acepto, Dios, porque tengo que cambiar, porque soy muy gritón, porque soy muy enojón, porque soy muy mentiroso, porque soy muy ladrón, lo que sea. Y yo tengo que aceptar, tengo que cambiar, tengo que quitar eso que no le agrada a Dios. Pero hay una segunda actitud, que frente a una prueba, entonces ¿qué hago yo? Me resiento contra Dios. Y no vuelvo a la iglesia, y no vuelvo a orar, a ver quién pierde. ¿Dios pierde? Ay, amados, voy a castigar a Dios si no vuelvo. Pobre de aquellos. Porque yo les he dicho muchas veces, lo repito hoy, nosotros sin Dios no somos nada, y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. ¿De acuerdo? O sea, tú no estás castigando a Dios. No, lo voy a castigar. Voy a un mes sin ir, un mes sin orar, un mes sin leer la Biblia. Ay, qué castigo. Pobre Dios, se va a sentir, ay, ¿ahora yo qué hago? No, Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros sin congregarnos, sin orar, sin leer la Biblia, sin buscar de Dios, no somos nada. ¿Es claro eso, por favor? Job dice, me probará y saldré como oro. ¿Cómo dice oro? Diga oro, y no cualquier oro, sino que ahora es un oro purificado, mucho mejor. Y eso me gusta, porque la prueba no nos va a acabar, la prueba no nos va a destruir. Después de las pruebas saldremos mucho mejor. Jesús lo dijo. Mire, nunca la Biblia niega que tengamos que pasar por esas dificultades. Jesús dijo, muchas serán las aflicciones ¿de quién? Del justo. Pero confíen ¿en qué? Confíen en el poder de Dios. Sí, estoy en la prueba, pero yo tengo un Dios que es más grande que esta prueba. Yo tengo un Dios que es más grande que mis enemigos. Sí, tengo deudas, pero tengo un Dios que es el dueño del oro y la plata, y Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios hará algo, y Dios dará ideas creativas, y Dios abrirá puertas. Pero no me descompongo, sino que pongo mi fe en Dios. ¿Es claro eso, amados? Pero en esa prueba Dios la permite para probar verdaderamente ¿qué hay en tu corazón? ¿En quién es que verdaderamente confías? Si estás confiando en los hombres o estás confiando en Dios. Y hay de aquellos que confían en los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su esperanza. Ahí la prueba es para medir mi corazón. Señor, no sé qué hacer, no sé cómo pagar, no sé, esto es lo que dicen los resultados, no sé qué hacer, Señor. Pero Dios, todo lo pongo en tus manos, porque tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios sanador, tú eres el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Tú lo sabes todo, Señor. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Fíjense que el cristianismo es otra cosa, amados. El cristianismo es vivir la palabra de Dios, es caminar como Dios dice. Saldré, dice, no me voy a quedar ahí. Él tiene claro que Dios nunca lo va a abandonar.
¿Que Dios qué? Pero ¿cuántos se la pasan quejando de medio pruebita? Somos cristianos como de chocolate. Me dio una pruebita, ya nos derretimos. Ya. Job es o sea, ninguno va a pasar pruebas seguramente en esta tierra como las pasó Job. ¿Se derritió Job? No. Se purificó. Y Pedro toma el concepto de purificación de crisol. Y acompáñenme por favor, primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Él toma ese ejemplo para mostrarnos cómo es que se refina la fe. ¿Alguien quiere ser refinado en la fe? ¿Alguien aquí interesado en decir, yo quiero ser ese hombre de fe, esa mujer de fe, yo quiero crecer en la fe? ¿Alguien quiere crecer en la fe? Bueno, vamos a mirar este pasaje. Escúchenle, los meto en contexto. Pedro, antes de este pasaje, de este versículo 6, está hablando de que vamos a recibir una herencia. ¿Vamos a recibir qué? Pregunto, hermanos, escúchenme, presten atención. ¿Ustedes saben que en Cristo nosotros somos coherederos? Eso lo dice la Biblia. ¿Qué es eso de coherederos? Que Dios tiene establecida una herencia para sus hijos y nos incluye a nosotros si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene reservada una herencia para nosotros. ¿Cuántos han recibido herencia? Yo no recibo herencia. Mi papá se murió y me dejó fe de deudas. Yo no sé lo que es recibir una herencia de verdad. Y no por eso, ay, no recibí herencia y ahora. No me preocupo eso. No me preocupo eso. Pero es muy bueno cuando se recibe herencia, ¿cierto? Es una bendición. Bueno, quiero decirles que así no recibamos herencia en esta tierra. Mi hija se asusta porque piensa que no va a dejar herencia. No, tranquilo. Escúcheme. Así no recibamos herencia en esta tierra, Dios nos dice que en el cielo recibiremos herencia. ¿Sí? ¿Son claros o no? ¿Ese concepto es claro para ti? ¿Qué tipo de herencias? ¿Cómo la vamos a pasar en el cielo los hijos de Dios? ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Vamos a estar sufriendo. ¡Ay, toca pagar el arriendo! ¡Ay, no hay para el mercado! Ya llegó el recibo de la luz, llegó el recibo del agua. ¿Vamos a estar preocupados por ese tipo de cosas? Ay, es que me enfermé. Ay, es que me dolió. Ay, es que me lastimaron. ¿Vamos a sufrir eso? No. Apocalipsis dice que allá no habrá ¿qué? Ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Sí es así o no? Entonces, mi aspiración no es lo que logre en esta tierra. Mi aspiración es lo que Dios tiene para entregarme. Y por eso no quiero dejarme mover, no quiero dejar que el mundo me seduzca para perder aquello que es grande. No quiero perder la herencia de Dios por un plato de lentejas. ¿Me están entendiendo? Allá el dinero no tiene valor, porque la Biblia dice que las calles son ¿de qué? ¿Y el mar de qué es? De cristal. ¿Sí? ¿Tenemos problemas por la parte económica? ¿Le interesa la parte económica en el cielo? Para nada. Toda la parte, todo lo material se va a quedar acá. Hay una herencia. ¿Cuántos quieren esa herencia? ¿Cuántos quieren estar conmigo en el cielo? Bueno, para allá vamos. Para allá vamos. Y este es el contexto de lo que vamos a leer de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. En lo cual vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Los hijos de Dios. Os alegráis. O sea, ¿eso me alegra o no? Eso, claro. ¿Se alegran por eso o no? ¿Eso lo vamos a recibir? Sí. Porque Dios no es hombre para que ¿qué? Mienta, ni es hijo de hombre para que ¿qué? Para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Eso es seguro. Dios no va a fallar en eso. Eso va para nosotros. Escuchen lo que dice. Os alegráis, aunque ahora, ¿qué es el ahora? ¿Qué habla? Eso lo vamos a recibir allá. Eso va a llegar. De pronto Dios de eso nos da un poquito aquí en la tierra para que lo disfrutemos. Pero lo grande está allá. Pero mientras llegamos allá, mire lo que dice aquí la Biblia. Aunque ahora, mientras estemos aquí en esta tierra, por un poco de tiempo, ya lo tocamos la semana pasada. Recuerda que hicimos una comparación del tiempo aquí en la tierra versus la eternidad. ¿Cuánto vamos a durar en esta tierra? No sabemos. ¿Cuánto tiempo máximo? Fuimos exagerados, fuimos muy generosos. 150 años, que eso es demasiado. La Biblia dice que 80 años. 80 años. Pero puede ser más, puede ser menos. Pero igual, eso es poco frente a toda la eternidad. Por un poco de tiempo. ¿Por un poco de qué?
Entonces, escuchen esto por favor, mientras llega ese tiempo, ¿cuál tiempo? ¿De qué tiempo está hablando? De la eternidad, de disfrutar todo eso. Mientras llega ese tiempo, ¿a dónde vamos a estar? Para que estemos aplomados, amados. Es que yo veo algunos cristianos que como que levitan, como que no entienden que estamos en un mundo y que estamos en un mundo caído, corrupto, de gente mala que se quieren aprovechar de nosotros, ¿sí o no? Y que tenemos que estar sorteando las situaciones, que tenemos que aprender a manejar esas situaciones, que tendremos que ser mansos como palomas pero astutos como serpientes, que no podemos dejarnos o sea, estamos en un mundo que es un mundo que está caído, un mundo que está patas arriba. ¿Somos conscientes de eso o no? Bueno, mientras estemos acá en este mundo, ¿qué vamos a estar pasando entonces? ¿Qué? Aflicciones, luchas, dolor, tristeza, pero no todo es malo tampoco, porque también van momentos de ¿qué? De alegría, de gozo. Los que tenemos hijos, los hijos a veces nos sacan cara, nos hacen caer el cabello. ¿Sí o no? Pero no todo es malo, escúcheme, no es culpa de mis hijas. No todo es malo. Así como nuestros hijos nos hacen sacar canas, nos ponen con dolor de cabeza, también disfrutamos con nuestros hijos, también pasamos momentos lindos, agradables, nos reímos con ellos, jugamos con ellos, nos divertimos con ellos, salimos a comer helados con ellos, ¿verdad? La pasamos muy bien con nuestros hijos. Hablo para los buenos padres. Caballeros, saben esto porque lo tocamos el lunes también, de la diferencia entre ser padre y ser buen padre. Ser padre puede ser cualquiera, pero ser buen padre ya es diferente. Y estamos trabajando, caballeros, para ser buenos padres, así como tenemos que ser buenos cristianos, buenos ciudadanos. Entonces escuchen esto. Aquí la Biblia habla de algo hermoso. Mientras llegamos a eso, vamos a pasar tanto por momentos dulces como por momentos amargos. Y la vida es un equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Tampoco les voy a dar un evangelio fatalista, que todo es dolor, tristeza, pasarla mal. No. Tampoco voy a irme al otro extremo. Tranquilos, ustedes son las hijas de Dios, las princesas de Dios, no les va a faltar nada, van a tener de todo, nunca se van a enfermar, porque ambos extremos son malos. Siempre tenemos que mantener un equilibrio, para saber qué hacer cuando pasemos tanto uno como la otra situación. Estamos ahí. ¿Ves? Mientras eso, Dios va a tener que hacer con nosotros cosas, nos va a tener que pulir, nos va a tener que tratar, nos va a tener que perfeccionar. Y estamos hablando del crisol, nos tiene que pasar por eso para quitar lo que no es de Dios. Pero sigamos. En lo cual nosotros nos alegráis, estamos en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Si es qué? Bien, esa palabra me gustó, porque esa palabra necesario es un vocablo griego que es la palabra dei. Y la palabra dei quiere decir originalmente hasta que sea conveniente ser tratado. ¿Hasta que sea qué? O sea, Dios sabe por qué te sigue tratando, para qué te sigue tratando, cuál es el fin de ese trato. Cuando Dios diga, ya, va a quitar eso. ¿Ustedes se acuerdan de un profeta llamado Jonás? Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive. Le dio una orden. ¿Qué esperaba Dios de él? Que obedeciera. Gran parte de los problemas que tenemos en esta tierra es por desobedientes. ¿Sí o no? Aún seguimos cargando con ese lastre por ser ¿qué? Desobedientes. Seguimos sufriendo por ser ¿qué? Desobedientes. Y tal vez partamos de esta tierra llevando las secuelas por haber sido desobedientes. Entonces Dios le dice a Jonás, escúcheme, le dice, ve y predica, ¿dónde? ¿Y qué dijo Jonás? No, yo no voy, no quiero ir. Que ve Jonás y predica a Nínive. No, yo no voy. Ok. Entonces, como no obedeció, el Señor preparó su crisol. ¿Sí o no? Diga conmigo, Dios prepara el crisol cuando no obedecemos. Y entonces lo monta en un barco, se monta en un barco. ¿Quién preparó ese barco? Y luego viene una tormenta. ¿Quién preparó la tormenta? Y luego prepara un pez. ¿Quién preparó el pez? ¿Cuál era el crisol de Jonás? Ese pez. Y tuvo que pasar ahí hasta que era necesario. Y después salió mansito. Sí, Señor, lo que tú digas. Y Jonás sale y predica un mensaje pésimo. Pésimo. No tenía nada de hermenéutica, no tenía nada de elocuencia. Dice, en pocos días todo esto va a ser acabado. Dios va a acabar con todo esto.
y se comienza a comer, se convierten todos con un mensaje que era, porque es que la obra es de Dios, no de los hombres. Y ahí entonces entendió. Ahora, ¿de quién dependió eso? El tiempo en el crisol. ¿De quién depende? De nosotros. En que yo acepte, Señor, sí, ya definitivamente. ¿Sabe qué, Señor? Me suelto en tus manos. Como cuando vamos a un tobogán. ¿Se han ido a los toboganes? No, yo no me lanzo. Y yo cierro los ojos y me suelto. Allá voy, Señor. Así es. Que nos soltemos en sus brazos. Y caemos allá y pensamos que eso es profundo. Me dice mi hija, papi, levántese que está ahí sentado. No. Pero nos da miedo. Nos da miedo soltarnos en Dios. Y tenemos que aprender a soltarnos en Dios. Dios tiene cuidado, no nos va a dejar caer, amados. Dios está buscando que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero sigo, por favor. Si es necesario, es decir, Dios dice, está en la prueba porque es necesario. Tengáis que ser afligidos. Esa palabra afligidos es lupeo, que es entristecidos. ¿Algún triste hoy? ¿Alguna triste hoy? Bueno, las aflicciones traen tristeza o no, es natural. Somos humanos, no podemos negar, pero Dios lo permite porque nos quiere, una vez más, disciplinar. Tengáis que ser afligidos, pero sigue diciendo, ya, la aflicción. ¿David pasó por aflicciones? Un día lo persiguen a David y lo quería matar Saúl. Un día tiene que hacer cosas tremendas. Un día David finge ser ¿qué? Para que no lo maten. ¿Qué tú? Uy, se dejaron ganar de la otra reunión. ¿Qué se hizo? ¿Cómo fingió ser David? Un loco, man, echando babas, un loco ahí, para que no lo mataran. Tuvo que pasar por muchas cosas. Y él conoce lo que es la aflicción. Escúcheme en esto. Él conoce lo que es pasar por momentos de angustia. Y escribe uno de los salmos, que es el salmo más conocido de todos. ¿Cuál es el salmo más conocido de todos? ¿El salmo qué? No. El salmo que se lo saben hasta los borrachos, si quieren. Sí. El salmo 23. ¿Sí lo han escuchado o no? Es el más conocido. Dice el versículo 4. Ábralo por ahí, resáltelo en su Biblia. Salmo 23, versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Permítamelo, lo estudiamos un poquitico. Aquí la palabra clave es aunque. Aunque. ¿Qué dice David? No me importa si paso por el valle de sombra de muerte, yo voy a estar seguro. David es otro ejemplo, escuchen por favor. David es otro ejemplo que no niega pasar por el valle de sombra de muerte. David no dice yo reprendo el valle de sombra de muerte, yo cancelo ese valle de sombra de muerte, yo ato ese no. Él dice aunque pase. Es decir, no que no pasemos, ojo con esto, no que no pasemos, sino que cuando pasemos, ¿qué dice David? Aunque ande por el valle de sombra y de muerte. ¿Cuál es la actitud de David? Noten el lenguaje de David para aprender, un lenguaje de fe. ¿Qué pasa cuando esté en el valle de sombra de muerte? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, ¿qué dice? ¿No qué? No temeré mal alguno. Miren, David está diciendo, cuando yo pase por ese valle de sombra y de muerte, no voy a temer. ¿Por qué David tenía la certeza? ¿Por qué David tenía la seguridad? ¿Por qué? Porque conocía al Dios Todopoderoso, porque conocía la omnipotencia, la omnipresencia, porque conocía todo de Dios. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Por qué qué? Encuentra la esencia, por favor. Cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Asustados, amedrentados, ¿y ahora yo qué hago y qué hago? No temeremos mal alguno. ¿Por qué no temeremos mal alguno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Ojo, porque aquí yo veo algo interesante. Me da la impresión, solamente impresión, no quiero ofender a nadie, me da la impresión que cuando nosotros nos descomponemos frente a un valle de sombra y de muerte, nos descomponemos y no sabemos qué hacer, es porque no conocemos a Dios. Porque una persona que conoce a Dios verdaderamente, no de Dios, sino que conoce a Dios, es una persona que tiene que estar firme. Sí, pastor, estoy pasando esa prueba, esa dificultad, pero yo sé que Dios me va a sacar de acá. Sí, pastor, no tengo la plata para cubrir eso, pero yo sé que Dios va a proveer.
Sí, pastor, eso lo dice el médico, pero yo sé que Dios puede hacer un milagro. ¿Sí? O sea, la actitud es que el lenguaje es diferente. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, claro, cuando yo estoy solo, estoy desconcertado, no tengo ayuda, me refugio en los hombres. Y entonces no estoy confiando en Dios. Entonces, vamos a mirar, entonces le estoy siendo infiel a Dios, porque estoy confiando más en el otro que en Él. ¿Sí o no? Pero aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte? ¿Por qué? ¿Qué es ese valle de sombra de muerte? Ese era un lugar real. Era un lugar real. Era un valle. ¿Qué es un valle? ¿Qué es un valle? Es un camino que está rodeado de ¿qué? De montañas. Entonces el pastor natural tenía que pasar a las ovejitas por ese sector que se llamaba el valle de sombra de muerte, así se llamaba el sector, y tenían que pasar las ovejitas ahí. Era oscuro. ¿Por qué era oscuro? Porque estaba tapado por las montañas, no le entraba luz, era oscuro. Y entonces los lobos, las fieras, se aprovechaban y atacaban a las ovejitas y las herían. Ellos tenían que pasar, necesariamente tenían que pasar por ahí. Y miren lo que dice la escritura, que es interesante, amados. ¿Qué pasa? Dice, tu vara y tu callado, esto en el versículo 4, la parte B, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Me infundirán qué? No me van a dejar desmayar, tranquila, de esa vas a salir. Dios te habla, el Espíritu Santo te habla en tu corazón, no te preocupes, no te descompongas, tranquila. Dios, el Espíritu Santo, nos habla, nos da aliento. Y escuche lo que dice, aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. ¿Qué es eso de aderezas? ¿Qué es? Aderezas, ¿qué es aderezar? Muy bien, Osvaldito, es preparar. O sea, aderezas, prepara la mesa, ¿en medio de quién? ¿Delante de quién? De mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? ¿Cuáles son los angustiadores? ¿Qué es el angustiador? Dígame. 4, por lo menos 4. ¿Cuál? ¿Quién es angustiador? El diablo. Si es un angustiador, no, nos ataca. ¿Quién más? La carne, muy bien, la carne, no haga esta. Estaba el angustiado, ¿qué hago? Le creo a Dios. Y la carne, no, se vaya a buscar tal cosa. No. ¿Quién más? El mundo, bien. ¿Quién más? El pecado. Ay, que eso no pasa nada, eso no se dan cuenta. Desde que usted sepa hacer bien las cosas, no se afane. ¿Quién está actuando ahí? El pecado que le está incitando a que haga eso. Ahí sea pilo, no sea descubrir y ya, no pasa nada. ¿Quién está? Es un angustiador. Y yo digo, Dios mío, quiero agradarle a Dios, pero está la tentación, es un angustiador. Pero Dios dice, no te preocupes, aderezame, prepara. Dios da la provisión, Dios cuida, Dios da el recurso, aún en medio de todas las pruebas que vengan. Dios siempre, recuerda que ya hablamos, que no hay ninguna prueba que nosotros no podamos superar, y que Dios no va a permitir una prueba en tu vida en la cual tú no seas capaz de sortear. Si Dios permite esa prueba en tu vida es porque Él sabe que tú puedes salir adelante en esa prueba, amén. Y que en medio de esa prueba no estás solo, Dios está contigo. Yo tengo que tener el concepto claro. Entonces no me angustio. Y dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora, en ocasiones Dios saca a los angustiadores, Dios quita a los angustiadores, pero hay otras ocasiones donde Dios no quita a los angustiadores. Dios permite que los angustiadores vengan a nuestra vida, una vez más, para formarnos. Al pueblo de Israel le permitió un hombre llamado Ciro de Persia, a un hombre llamado Darío, a un hombre llamado Nabucodonosor, y los utilizó para disciplinar una vez más a su pueblo. Dios lo permitió. Dios permitió que un hombre en la Segunda Guerra Mundial llamado Adolfo Hitler reprimiera a su pueblo y los pasara por un holocausto tremendo. ¿Quién lo permitió? ¿Por qué? Tenía que hacer un trato con su pueblo. ¿Duele? Sí. Pero escuchen esto, Dios permite eso. Vamos a seguir, Salmo 23, verso 5. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que les dije que pasaban las ovejitas por allá y venían los lobos y venían las fieras y los atacaban, los herían, o entre ellas mismas se peleaban? ¿Cuántos han visto que las mismas ovejitas pelean entre sí? ¿Y salen heridas o no? Claro. A veces hay unos que son expertos en pelear con las ovejitas. Digo, entre ovejitas. ¿Sí o no? Y se hieren. Pero ahí está Dios. Dice que unge mi cabeza con aceite. El aceite tiene un efecto sanador, restaurador.
Y el pastor tenía que coger las ovejitas y sanarlas, ungirlas, porque estaban heridas. Y eso me gusta, porque entonces encontramos un Dios que no nos deja heridos, un Dios que no nos deja caídos. Nosotros sí herimos a los demás y los pisoteamos y los queremos ver mal y nos alegramos cuando sufren, pero Dios no es así, amados. Dios deja sus 99 ovejas y se va a recoger la ovejita que está perdida, la levanta, la restaura, la pone en sus hombros y la trae al redil. ¿Sí es así o no, Dios? Entonces, ungen mi cabeza con aceite. Ahora, ¿era necesario pasar por ese valle de sombra de muerte? Sí. ¿Por qué? A esas ovejitas. ¿Por qué? Porque después de pasar por ese valle de sombra y de muerte, que tenía que pasar ese territorio, después de eso encontraban pastos verdes. Si querían los pastos verdes, ojo, si querían los pastos verdes, primero tenían que pasar ¿por dónde? Por el valle de sombra de muerte, porque no había otro camino, era necesario. ¿Están entendiendo? ¿Están llevando la aplicación a sus vidas? Que si tú quieres gozar de lo grande, lo maravilloso, los pastos verdes de Dios, nos es necesario pasar ¿por qué? Por valles de sombra de muerte, que no nos gusta, pero es necesario. Porque después de la tormenta, ¿qué viene? Porque después de eso que tú estás pasando, ¿viene una qué? Una gran bendición para tu vida. Abraza el que está a su lado y dile, no te preocupes, que este valle de sombra de muerte vas a salir, y después de esto vas a ver una bendición tremenda de Dios. ¿Cuánto le creen al Señor eso? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Así que si tú estás pasando, escuchen, si tú estás pasando por un valle de sombra de muerte, si tú estás pasando por una situación difícil, mantente firme en la roca, porque de esta vas a salir. Y lo que te espera son cosas tremendas. Entonces, claro, es necesario. Ungen mi cabeza con aceite, curan mis heridas. Y escuche lo que sigue diciendo. Mire, esta frase me fascina. Mi copa, ¿qué? ¿Está cómo? Bueno, ¿a qué le suena ese rebosar de esa copa? ¿A qué le suena? Una copa rebosando. Una cosa es que la copa esté vacía, no hay nada, y otra cosa es que la copa esté rebosando. ¿No le suena a abundancia? ¿No le suena a bendición? ¿No le suena a victoria? ¿No le suena a satisfacción? Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. Sí, vas a pasar por un valle de sombra de muerte. Sí, vas a quedar herida, pero yo estoy ahí para curarte. Yo estoy ahí para sanarte, no te afanes. Es necesario porque vas a entrar en pastos verdes y después de eso vas a disfrutar. Vas a disfrutar. Vas a quedar satisfecho, vas a quedar satisfecha. Vas a lograr tus sueños. Vas a lograr tu conquista. Volvamos por favor a Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Ya estoy terminando la introducción, vamos allá. En lo cual, escuchen, Primera de Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegréis. ¿Vamos entendiendo esto? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas ¿qué? Y a mí me gustó esta palabra. Esto es algo interesante. Cuando Dios me permite preparar un mensaje, yo aprendo, digo, Señor, gracias, y gracias por todo el tiempo que me permites para poder preparar un mensaje. Esta palabra diversas es una palabra que en el idioma original griego es la palabra poikilos. Y me pareció curioso y luego lo entendí por qué encajaba tan perfecto eso. Esta palabra poikilos quiere decir multicolor. ¿Qué quiere decir? De ahí sale una palabra que conocemos como policromía. ¿Han escuchado? Que es muchos colores. Ok. Esta palabra poikilos, multicolor, quiere decir que van a venir pruebas como de diversos colores. De diversos colores y sabores. Wow, yo debo ser consciente de eso, que van a venir pruebas como de diversos colores y diversas pruebas. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo no sé, me pasa esto, pastor, salgo de esto y viene otra, y salgo de esta y viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra. ¿Alguien que por ahí que conozcan que pase por esas pruebas? Tal vez tú has pasado, tal vez hemos pasado por esas pruebas. Y le decimos, Señor, ¿pero qué pasa? Señor, ¿hasta cuándo? Por favor, Dios, como que yo no soporto. Y yo quiero decirle, sí soportas. Y lo que pasa es que Dios te quiere pulir más. Dios te quiere afirmar más. Dios quiere que tú aprendas a confiar más en Dios. Amén. Entonces tiene que pasar diversos poikilos, diversos colores. Alguien dijo, pastor, si hubiera sabido que
que eso era la vida cristiana, mejor me hubiera hecho mormón. Yo quiero decir, la vida cristiana es eso. O sea, si a usted le venden un cuento de que usted venga a los caminos de Dios y va a prosperar y va a tener todo lo que quiera, no, eso es una mentira. Aquí la Biblia dice que vamos a tener que pasar por diversas pruebas, y también dice que experimentar tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno y como lo malo. Y escuchen esto que es interesante también. Tanto en lo bueno como en lo malo, Dios quiere probar nuestros corazones. A ver, pastor, ¿cómo que en lo bueno Dios prueba nuestro corazón? ¿Será que sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando estamos tan bien, estamos tan bollantes, que el negocio nos sale todo bien, que estamos con salud, que tenemos plata, que tenemos lujos, propiedades y lo demás, ¿qué puede ser? ¿Dónde está lo peligroso que Dios prueba el corazón? ¿En qué? En que como tenemos de todo y tanto, no necesitamos de Dios. Entonces, ¿yo para qué busco a Dios? Si es que yo puedo, yo soy un pepa para los negocios, yo tengo título, yo tengo plata, a mí el banco me presta, yo sé hacer cosas, entonces yo no necesito de Dios y me hago autosuficiente. ¿Y es peligroso o no? Claro, eso es más peligroso que no tener nada, porque cuando yo no tengo nada, entonces yo bajo la guardia y digo, efectivamente, Señor, aquí estoy, ya estoy contra el piso, ya no, ¿qué tengo que perder? Me entrego, Señor, a ti, ¿verdad? Pero cuando yo tengo todo, entonces mi orgullo me lleva y me arrastra y perdemos. Deuteronomio capítulo 8 lo leímos, no lo busquen, lo leímos hace como 2 reuniones anteriores. Dice, cuando se te haya multiplicado tus casas, tu ganado y todo lo que tienes, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Por favor, de por Dios, si tu negocio va a flote, si estás vendiendo bien, si estás bien con tu familia, no importa cómo estés, pero tanto en lo uno como en lo otro siempre, por favor, dependan de Dios. Amén. No se aparten. Yo conozco que hay personas que son convenencieras, o sea, como estoy mal voy a buscar de Dios, pero cuando estoy bien ya me olvido de Dios. No, amados, seamos fieles a Dios. ¿Están conmigo, por favor? Porque Dios va a producir en nosotros unos efectos que son de beneficio, amados. Escuche lo que sigue diciendo. O sea, si nos mantenemos firmes, y hay un personaje en la Biblia, esto me gustó mucho, un personaje en la Biblia que es el apóstol Pablo, que escribe una carta a los Gálatas, capítulo 4, a la altura del verso 13. Acompáñenme ahí, por favor. Sin perder primera de Pedro, solamente aquí un paréntesis pequeñito. Pablo. ¿Quién era Pablo? Después de que se convirtió en Dios, ¿quién era Pablo? Un tremendo hombre de Dios, ¿sí o no? Un hombre que se convirtió de verdad. Un hombre que después de pasar por muchas cosas se entregó a Cristo. Escuche lo que dice. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Ayúdenme a analizarlo, por favor. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ¿de qué está hablando acá? ¿Quién tenía la enfermedad? ¿Quién estaba pasando por la enfermedad? Gálatas 4:13. ¿Quién estaba pasando por la enfermedad? Pablo. Noten el lenguaje de Pablo, que Pablo tampoco, a diferencia, en contraste de lo que enseñan hoy, Pablo tampoco reprende la enfermedad. Pablo tampoco se pone a atar al diablo ni lo demás, ni a torcerle el trinche al diablo, ni pisarle la cola. No. Pablo, escuche lo que dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Pablo estaba enfermo. Y seguramente, como pasa hoy en día, fueron a visitarlo personas. Seguramente fue una enfermera, seguramente fue un médico. Iba mucha gente donde Pablo. ¿Y Pablo qué hacía ahí cuando iban a visitarlo? ¿Cuál sería la actitud de Pablo, conociendo ya a Pablo como lo conocemos? ¿Cuál sería la actitud de Pablo? Ay, hermana, gracias, es que estoy enfermo, no tengo ni para qué comer. Gracias, hermana. No, eso no es la actitud de Pablo. Pablo decía, sí, estoy acá, pero Dios me va a sanar de esto. Esto es provisional, esto es pasajero. ¿Sabe que usted necesita conocer a Cristo? Usted, si Dios la trajo aquí es con un propósito, no tanto que me visite, yo no soy el beneficiado, es usted. Mira, quiero presentarle a Cristo. Y le predicaba a Cristo, y le predicaba a Cristo al médico, a la enfermera, a todo le predicaba a Cristo. Y como consecuencia de esa enfermedad, ¿que quién le permitió esa enfermedad? Dios. Pablo comienza a predicar a las personas. ¿Dónde estaba Pablo en este momento? Geográficamente, ¿dónde estaba? En una ciudad que se llama Galacia, que se conoce hoy en día como Turquía. De ahí sale Galatasaray, de Turquía. Ahí estaba Pablo y comienza a predicarle a la gente, Y fruto de esto, de la predicación, se creó un grupo de vida. Se creó una iglesia, que es la que conocemos, la iglesia de los Gálatas.
¿Me están entendiendo? ¿De dónde nació esto? Pablo nos renegó. Pablo dijo, ay Señor, yo debería, mis planes eran otros, Señor, pero si tú me tienes acá es por algo. Tú tienes un propósito, tú eres soberano, por algo estás acá. Y ahí se establece una iglesia tremenda, la iglesia de los Gálatas. ¿Notan eso, amados? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Maldecimos, renegamos, nos oponemos a Dios. Y Dios quiere con eso que a través de tu vida, lo que está pasando, de lo que Dios está permitiendo en tu vida, tú le prediques a otros, sino que te haga la víctima. Escuche lo que sigue diciendo. Os anuncié el evangelio al principio. Sigue diciendo, verso 14. No me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que estaba ahí no lo criticó a Pablo, no lo despreciaron, no lo desecharon. Oiga, Pablo, ¿usted no es que tiene un Dios grande y poderoso? ¿Usted cómo así que está enfermo? No, él decía, esta enfermedad es pasajera. Si hay alguien enfermo, no soy yo, es usted. Usted tiene una enfermedad espiritual. Usted está más enfermo que yo estoy físicamente y Dios me va a curar en cualquier momento si Él quiere. Si no, pues así seguiré. Pero usted está enfermo espiritualmente. Usted necesita ser sanado. Entonces le predicaba a ellos y ellos no lo menospreciaron. ¿Escuchan esto? No me despreciaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Entonces, amados, entender que lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito, es por algo y para algo. Y quiero terminar entonces, amados, con mostrarle lo que dice la Biblia sobre lo que es el propósito de ser afligidos por diversas pruebas, por multiformes pruebas. Volvamos por favor a 1 Pedro 1:7 para ir terminando. Para que sometida a prueba vuestra fe salga mucho más valiosa. Y esta palabra sometida es de donde está la palabra dokimón. Y dokimón es lo que conocemos, que ya hemos mencionado, crisol. Entonces, el crisol es donde Dios permite que nos sometamos. ¿Que nos qué? ¿Para probar qué? ¿Para probar qué? ¿Qué es lo que finalmente Dios está probando? Nuestra fe. ¿Nuestra qué? Y la palabra fe, en el original griego, es la palabra pistis. Y pistis, en el original, quiere decir confianza en Dios. Escuche, vamos hilando el mensaje. Entonces Dios permite las pruebas para pulir nuestra fe, para saber qué hay en nuestro corazón, si es que realmente tenemos confianza en Dios. Yo pregunto, fruto de esa prueba que estás viviendo, ¿saliste aprobado o desaprobado? Pregunto en Job, fruto de esa prueba, ¿salió aprobado o desaprobado? Aprobado, completamente aprobado. ¿Por qué? ¿Cómo encaró la situación Job? ¿Qué hizo frente a la prueba? ¿Qué hacía Job frente a la prueba? Primero, tuvo una prueba de recibir todo. Tenía todo cuando arranca el libro de Job, ¿o no? ¿Cómo pasó esa prueba de tener todo? ¿Cómo actuaba Job? ¿Qué hacía cuando tenía todos los bienes, sus hijos, 7 hijos, 3 hijas, su ganado, sus bueyes, todos los mercedes que tuvo? ¿Cómo actuaba Job? ¿Qué hacía Job? Alababa a Dios, bendecía a Dios, ofrendaba a Dios, consagraba a sus hijos a Dios. Un hombre de Dios. Cuando pierde todo, la otra prueba, porque Dios está en el corazón, ¿qué hace en la prueba cuando pierde todo? ¿Qué hace? Alaba al Señor, adora a Dios. Cuando le devuelven todo, multiplicado, duplicado, ¿qué hace Job? Alaba a Dios. Pregunto, ¿pasó la prueba de la fe Job? En todo tiempo se mantuvo en la misma línea, siempre alabando a Dios, siempre agradecido con Dios, siempre buscando a Dios. La pregunta es, ¿pasaremos una prueba? Una pequeña prueba, una medio enfermedad, una medio crisis. Ahí, ¿cómo actuamos? Y eso es lo que está diciendo esa palabra pistis, que es confianza en Dios. Pistis también significa, escuchen esto, también significa fidelidad a Dios. ¿Fidelidad a quién? ¿Quién es el que nos da todo, amados? ¿Somos fieles con Dios? ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Reconocemos que lo que viene en nuestras manos es porque Dios nos lo da? ¿Y cómo está nuestra fidelidad a Dios? Ahí les dejo el interrogante, cada quien delante de Dios. ¿Somos fieles? Porque si somos fieles en lo poco, ¿qué dice Dios? Nos pondrá en lo mucho. Pero si somos infieles en lo poco, téngalo por seguro que así mismo vamos a hacer en lo mucho.
Por eso es que algunas personas andan a ras con apenas. Y Dios dice, sí, pero es que necesito que te quedes en el crisol financiero, porque necesitas ser buen administrador. Hasta que tú entiendas que no es tuyo, no es tu trabajo, no es tu habilidad, no fueron tus contactos, no es tu título, sino que soy yo, entonces vas a entender. Entonces van a durar muchos con el crisol. Y lo que no le dan a Dios, viene el devorador y se le lleva, no el 10 ni el 20, a veces el 100 o más. ¿Qué será que se me dañó la plancha? Y ahora la licuadora también. ¿Cómo que se quemó la nevera? Oh. El devorador mismo moviéndose como quiere, o no, amados. ¿Cómo que me robaron? Uno con Dios, no, es que no sé qué, es que eso es mucho, que quién sabe qué. Y viene el devorador y ¡pah! Le llevó eso y más. Y ahí sí que, Dios, ¿pero por qué? Dios. Es una cobertura, amados. Entonces, esa palabra pistis es fidelidad a Dios. Pero también habla de convicción a la palabra de Dios, convicción del evangelio. O sea, esa es palabra interesante. Fe es convicción a la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Que yo tengo fe y digo, lo que dice aquí en la Biblia, así es. Así los demás se pongan en contra, así los demás critiquen, no importa, pero yo creo que lo que está escrito aquí en la palabra es, y tengo convicción que lo que está escrito así es, ni una coma, ni una jota caerá por piso, así es, punto, convicción. ¿Cómo se llama? Convicción. Entonces, Dios permite las pruebas para mirar nuestra convicción en la palabra, para mirar nuestra fidelidad a Dios, para mirar nuestra confianza en Dios. Y hay muchos, salimos reprobados. Entonces tenemos que revisar eso. Un hombre que salió aprobado fue Daniel. ¿Han escuchado a Daniel? Un joven de Dios, con convicciones claras. Y a mí no me mueve nadie, yo estoy firme en Dios. Y lo llevan cautivo a Babilonia, ya lo tocamos, Nabucodonosor. Dentro de los que llevaron cautivos iba este joven Daniel y 3 amigos. Y Daniel, Dios lo coloca, lo promociona en un lugar de privilegio, de gobierno. Y ahí estaba Daniel en lugar de privilegio. ¿Quién lo promocionó? ¿Quién permitió eso? Dios. Y ahí estaba Daniel. Y los detractores, los envidiosos, ¿cuántos saben que hay envidiosos, retractores que no quieren que tú salgas adelante y que cuando tú vas a salir adelante son como los cangrejos que meten en un balde? ¿Se han visto? Hagan el experimento, están un balde lleno de cangrejos, ya algún cangrejito que va a salir y cuando ya va a coronar, lo cogen de las patas y lo bajan. Se tiene que estar acá. Así hay gente envidiosa, amados. Así hay gente que no quiere que tú prosperes. Hay gente que está ahí pendiente de lo que tú haces, de lo que tienes, con quién andas, y comienzan a levantar juicios. Y ahí está Daniel, un hombre de convicción en Dios. Y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Dicen, vamos a hacer caer a este hombre. Y comienzan por todo lado a buscar. Hay unos teléfonos que tienen cámaras y comienzan a hacerle seguimiento. Y a ver qué hace. Y no le encuentran un vicio, no le encuentran nada. Daniel, un hombre íntegro. Alababa a Dios 3 veces al día, entregaba todo en las manos de Dios. Señor, ahorita estoy en cautiverio, pero tú nos vas a sacar, Señor. Esto va a ser para la gloria tuya, Señor. No me descompongo, te sigo adorando. Y ahí estaba. Y no encontraban caída para Daniel. Entonces los amigos del rey dicen, Señor, ¿saben por dónde le van a entrar a Daniel? Le van a entrar por el Dios de Daniel, por el Dios de los cielos. Dice, Señor, ¿qué tal si hacemos aquí una efigie, una estatua de oro? Y que todos se postren ante ti. Tú eres el rey, Nabucodonosor, y la gente tiene que rendirse a tus pies. Pero bueno, el hombre que era un orgulloso dijo, pues hagámoslo, y firma el edicto real y saca un decreto. ¿Quién sacó el decreto? El rey. El único que tiene decretos es el rey. Estos son los decretos de Dios. Y aquí le enseñan a la gente a decretar. Y han enseñado un evangelio de decretadores. Usted decrete sanidad, usted decrete. ¿Quién soy yo para decretar? El único que decreta es Dios, ¿de acuerdo? Pero paréntesis. Entonces decreta un edicto real, que cuando suenen las trompetas, entonces todos se tienen que postrar ante esa estatua. Y ahí están haciéndole seguimiento a Daniel. Y apenas suenan las trompetas, Daniel adora al Dios de los cielos. Alaba al Dios de los cielos. Dice, Daniel, ¿usted no sabía que tenía que postrarse ante la imagen? Yo no me postro. Yo respeto eso de ustedes, pero yo tengo el Dios de los cielos, solamente ante Él me inclino, a nadie más. Y lo llevan ante Nabucodonosor. Este hombre desobedeció una orden real, un edicto real, una orden suya, rey. Y tiene que ser llevado, ¿a dónde? ¿A dónde? Al foso de los leones. ¿Quién permitió que Daniel fuera al foso de los leones? Dios. Allá lo llevan. Pero ¿qué pasó con Daniel en el foso de los leones? No pasó nada. Esos leones, unas fieras, y él los consentía como gaticos y se acostó en ellos, se arrunchaba. Tranquilo, tranquilo, porque Dios estaba con él.
Y entendieron y reconocieron Nabucodonosor y todo el pueblo que el Dios de Daniel era el Dios todopoderoso, y se rindieron ante el Dios todopoderoso. Pero nunca dobló su convicción ante Dios, nunca se doblegó ante los impíos, se mantuvo firme. Y ahí están los amigos de Daniel. ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí están, y tampoco se inclinan. Dice, usted sabe que si no se inclinan, ustedes van para el horno de fuego. Dice, a mí no me importa eso, si quiere métanos. Dios hará algo. Dios me sacará de acá, y si no, pues por algo será, no pasa nada. Y los meten al horno y dice, pero póngale 7 veces más de calor a eso. ¿Usted sabe lo que sucedió con ellos? Nada, porque Dios de los cielos es grande y poderoso. Pero lo que quiero destacar, resaltar ahora es la convicción tan grande de estos hombres de Dios, que no se obligaron ante nadie, y Dios los respaldó, Dios los sacó adelante. ¿De acuerdo? Termino, por favor. 1 Pedro 1:7. Ya entendiendo todo esto, dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, mucho más valiosa que el oro. ¿Cuántos saben que lo más valioso es la fe? ¿Cuántos saben que si Dios quiere prosperarte en algo es en fe? ¿Por qué? ¿Vale más tener fe o tener los bolsillos llenos de plata? Uy, espirituales. Sí, no, y es cierto. Vale mucho más, amados. ¿Saben por qué? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios, así tengas todos los tesoros de esta tierra. ¿Es claro eso o no? Entonces mire lo que dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, más valiosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba, se purifica con fuego, se ha hallado, escúcheme, 3 características. Después de que pases por esa prueba, se debe hallar en nosotros evidencia de que estamos creciendo en la fe. 3 cosas. Servirá para alabanza, para gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Es decir, que cuando Jesús venga, quiere encontrar personas en alabanza, gloria y honra. ¿Qué es alabanza? Que el Señor se sienta contento con nosotros, como pasó con Job. Prueben a Job. O sea, se sentía orgulloso Dios. Prueben a Job. Él no va a fallar. ¿Será que Dios también puede decir eso de nosotros? ¿Será que somos para alabanza de Dios? Decir, wow, esta es hija tremenda, este es un hijo tremendo. ¿Será que sí o nos falta? Yo creo que nos falta y tenemos que trabajar a eso, para que un día Dios se sienta, comillas grandes, se sienta orgulloso de nosotros. Ya, bien, mire todo lo que pasó, todo lo que sucedió, pero se mantuvo firme. Esta es una mujer para resaltar. Miren, sigan el ejemplo de esta mujer, mire todo lo que pasó y mire lo que hizo. Eso hay que alabar, reconocimiento. Pero lo segundo que dice aquí, además de eso, ¿qué? Alabanza, gloria. ¿Qué será eso de gloria? La palabra gloria es buena opinión, buena estima delante de Dios. Que Dios te tenga por buena estima. Bien, sí, bien, vamos adelante, sigue adelante. O sea, que Dios nos apruebe. Y termina diciendo, además de gloria, ¿qué? Honra, valor, dice la palabra en original, valor inestimable. O sea, tienes un valor. Y escuchen esto, cierro. Aunque los demás no te estimen, aunque los demás no te valoren, aunque los demás te señalen, te juzguen, te critiquen, Dios dice, no te preocupes, que tú eres de valor inestimable para mí. Finalmente, lo que más nos importa en esta vida no es la opinión de los demás, lo que más debe importar es la opinión de Dios, y con Él tenemos que estar bien.